Bienvenidos a la clase de esta semana. Estamos en Romanos 9 y en esta clase vamos a estar cubriendo los versículos del 19 al 24. En la clase pasada vimos los versículos del 9 al 18 y hablamos un poco acerca de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la elección de Dios. En esta clase vamos a estar pasando algo de tiempo lidiando con este concepto del alfarero y del barro, porque es algo muy popular en el cristianismo, de nosotros siendo el barro y Dios moldeándonos en lo que Él quiere que seamos, y tenemos que lidiar con eso, porque no es lo que Pablo está enseñando. Lo que Pablo está enseñando es qué pasó con el propósito para Israel. Espero que no olvides esto, espero que estés recordando siempre al leer Romanos 9 que ese es el punto del apóstol Pablo, el mostrar o el responder la pregunta ¿qué pasó con Israel? A medida que vamos paso a paso en este capítulo es fácil a veces olvidar esto, olvidar el contexto, pero no te pierdas, es una frasecita, del bosque, o sea, no te pierdas el bosque por estar viendo los árboles. No olvides cuál es el contexto de Romanos 9. En la primera clase de Romanos 9 vimos que Pablo dijo que tenía un dolor por sus hermanos según la carne. ¿Quiénes son estos? Son a los que se les dieron las promesas, la gloria, los pactos, la ley, la adopción y todas estas ventajas que leemos en Romanos 9:4. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con Israel? Porque Pablo ha estado hablando de cómo los gentiles tienen acceso a algunas de estas cosas gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con lo que Dios tenía con Israel? Y vimos en profecía que no todo Israel recibiría las promesas porque no todo el que desciende de Israel es israelita, Romanos 9:6. Algo le pasó a Israel, algo pasó cuando se les ofreció la provisión de Dios. Ellos la rechazaron y Pablo demuestra cómo Dios tiene todo el derecho de negarles lo que les prometió a la nación si no entran en su provisión. No es que debido a que la generación de Israel de hace 2000 años que crucificó a Jesús, el Mesías, pues como hizo esto, Dios ya va a tirar a la basura todo su propósito que tenía para Israel, su propósito para la tierra, todo lo que había prometido. Ese no es el caso. De hecho, vemos que Dios ha obrado a lo largo de la historia con la porción creyente de Israel. No fueron todos en la familia de Abraham, sino solo Isaac. No fueron todos en la familia de Isaac, sino solo Jacob. Y no fueron todos en la nación de Israel, sino solo aquellos que creyeron. Si la generación de Israel de hace 2000 años no recibió al Mesías, pues ellos no reciben la promesa. Sin embargo, hubo gente que sí lo recibió, el remanente, y este sí recibe las promesas, sí recibe el reino. Muchas personas se confunden con Romanos 9, 10 y 11 debido a la idea equivocada, idea que desaparece al dividir correctamente la escritura, de que la iglesia reemplaza a Israel y toma su posición en los pactos, en las promesas y todo lo demás. Llegan a Romanos 9 con esa idea y leen Romanos 9, 10 y 11 como si se tratara de la iglesia. Dicen, ya que Israel no recibió las promesas, la iglesia las obtiene. Y solo ven estas dos entidades en la Biblia. Van a las letras rojas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y creen que las letras rojas tratan de la iglesia reemplazando a Israel, que antes de los evangelios Dios lidió exclusivamente con Israel y que cuando Jesús vino, Él comenzó algo nuevo. Y ese no es el caso. Cuando Jesús vino, Él estaba cumpliendo las cosas que fueron prometidas a Israel. Romanos 15:8 nos dice que Él vino a ser siervo de la circuncisión, pero creen que ahí es donde el cuerpo de Cristo comenzó. Y entender esto es crucial para entender Romanos, porque los eventos que Pablo describe en Romanos 9, 10 y 11 son del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? Y si crees que los eventos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tratan con la iglesia del cuerpo de Cristo, pues Romanos 9, 10 y 11 entonces hablan de la iglesia, y tú eres de las ramas injertadas, etcétera, etcétera, estas que están en Romanos 11. Ahora, si crees que la iglesia comenzó en Pentecostés, los eventos registrados ahí continúan hablando del cumplimiento de profecías dadas a Israel. Si lees Hechos 2 te das cuenta de que dice como el profeta Joel dijo. Entonces, si crees que la iglesia comenzó en Pentecostés, una vez más, Romanos 9, 10 y 11 están hablando de la iglesia y ésta reemplazó a Israel. Sin embargo, lo que vemos en la Biblia es que está Israel del Antiguo Testamento, luego Jesús vino a llamar al remanente o Israel del Nuevo Testamento, la porción creyente de Israel, y luego Dios llamó al apóstol Pablo después y le reveló un mensaje que había estado oculto en Dios desde el principio, Efesios 3:9. ¿Qué pasó con Israel? La respuesta es que Dios llamó al remanente,
tomó el reino que le había ofrecido a toda la nación de Israel y se lo dio a una porción de la nación de Israel que sí estaba llevando los frutos. Sé que hemos hablado mucho del estudio bíblico por dispensación y la importancia de dividir correctamente. Y en Romanos 9, 10 y 11 vemos la importancia de esto, vemos el porqué de esto. El dónde colocas al cuerpo de Cristo importa mucho. Si crees que la iglesia comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eres Israel. Si crees que la iglesia comenzó en Pentecostés, eres Israel, y Romanos 9, 10 y 11 están hablando de ti. Pero si la iglesia comenzó con la revelación del misterio de Cristo, misterio del cual se habla en Efesios 3, el cual fue revelado primero al apóstol Pablo, entonces hubo algo que le sucedió a Israel y no tiene que ver contigo. Cristo llamó a sus 12 discípulos, que no eran los reyes y sacerdotes del momento, llamó a un grupo de seguidores que no eran la mayoría, por eso se le llama el remanente o la manada pequeña, y vamos a aprender más del remanente en esta y en la clase que sigue. Pero solo quería resumir esto rápidamente al principio de la clase, ya que Romanos 9 es un campo minado para muchas personas debido a las presuposiciones con las que llegan al texto de cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó. Entender el misterio de Cristo, entender el apostolado especial dado al apóstol Pablo, afecta la manera en la que lees la Biblia. Otra cosa es que estamos yendo por Romanos 9 punto por punto y quiero decirte que recuerdes leer todo el capítulo, ¿sí? El capítulo completo, y veas cómo todo se va uniendo. En estas clases lidiamos con ciertos asuntos o temas que si no son aclarados crean problemas doctrinales, cosa que probablemente ya conozcas. En la clase pasada hablamos de problemas que el calvinismo trae a unos versículos y vamos a hacer esto otra vez en esta clase. El terreno está contaminado, por así decirlo, y hay que irlo limpiando para poder plantar en él. Algo del estudio de Romanos 9, 10 y 11 va a hacer eso. El señalar las interpretaciones incorrectas para que podamos ver el texto sin las presuposiciones, verlo claramente, ver lo que dice y también señalar lo que no dice. Para que cuando leamos esta porción, sabiendo el contexto y sabiendo que el tema es qué le sucedió a Israel, entendamos que todo lo que dice tiene que ver con eso. Pablo no está explicando el comienzo de la iglesia, él no está explicándote quién eres en Cristo. Él ya habló de eso en Romanos 5, 6, 7 y 8. Aquí está hablando de lo que le pasó al propósito de Dios para Israel. En la clase pasada lidiamos con el tema de Dios endureciendo y dando misericordia a la gente, y cómo esto no era un decreto eterno desde antes de la fundación del mundo, sino la manera en la que Dios le respondía a las personas cuando lo resistían. Cuando la gente se le resistía, Dios tenía dos opciones: mostrar misericordia o lidiar con ellos con mano dura, cosa que era lo correcto si ellos lo resistían. Vimos en Éxodo cuando Israel estaba adorando al becerro de oro y Dios quiso lidiar con ellos con mano dura, pero Moisés le dijo: no lo hagas, por mí. Y Dios mostró misericordia a Israel, no los mató, pero con Faraón fue un poco diferente. Le dijo a Moisés que fuera y se plantara frente a Faraón y le dijera: el Dios de mi pueblo dijo que nos dejes ir. Ni le preguntó, solo le dijo: hazlo. Dios lidió con Faraón muy duramente y el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque pues es su derecho, es su prerrogativa. Él decide a quién le muestra misericordia y a quién endurece. Y recuerda que esto no es hecho tras bambalinas, sino que Él endurece con sus palabras, hablando claramente como lo hizo con Faraón. Pero esto es lo que Pablo nos está mostrando aquí en Romanos 9, 14 al 18, que es la decisión de Dios, la elección de Dios. Es su voluntad y no la tuya. Ni siquiera es lo que hacían estas personas, aquellas personas. Podían resistirlo poquito o mucho. Dios tiene la elección de responder de una u otra manera, mostrando misericordia o endureciendo. Pero no tiene que ver con Dios escogiendo quiénes serán salvos y quiénes se perderán desde antes de la fundación del mundo. No se está hablando de eso aquí. Leemos en Romanos 9, 19. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Aquí Pablo está anticipando la objeción de uno que diga: pues Dios va a hacer lo que quiera, ¿por qué pues sin culpa? Si es verdad que Dios va a tratar con misericordia a quien quiere y endurecer a quien quiere, pues ¿por qué inculpa a alguien? Porque si a mí me hubiera tratado con misericordia en lugar de endurecerme, tal vez no hubiera respondido de una manera negativa. Y esta es la respuesta de un niño tratando de autojustificarse. Romanos 2:15, recordarás esto. Básicamente está diciendo, como un niño: pues si no me hubiera gritado, yo no lo hubiera pegado. No significa que tu respuesta al grito sea la correcta. ¿Sí? Él lidia conmigo duramente, pues yo respondo entonces más duro. Pero si me hubiera mostrado misericordia como aquellos israelitas,
tal vez no me hubiera endurecido. De todos modos lo hubiera hecho. El problema no es la respuesta de Dios, sino el pecado del hombre. Y esto de Romanos 9:19 es lo mismo que la objeción que vimos en Romanos 3, versículo 3, donde Pablo condena al judío porque teniendo la ley, la palabra de Dios, terminó pecando al igual que los gentiles. Y dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es un no. Solo porque algunos de ellos no creyeran, no significa que el propósito de Dios es echado a la basura. Dios cumplirá su palabra. Seguimos leyendo en Romanos 3, versículo 4. Sea Dios veraz, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y después dice, para que seas justificado en tus palabras, ¿sí? Para que ¿quién sea justificado? Para que Dios sea justificado, no la persona que está resistiéndose a sus palabras. Y aquí viene la respuesta de Israel oponiéndosele a Pablo. Versículo 5, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Ve lo que está diciendo? Si nuestro pecado hace resaltar o le echa flores a la rectitud y justicia de Dios y obtiene algo de beneficio de nosotros siendo malos, porque su gloria resplandece aún más, ¿por qué busca condenarnos entonces? ¿Acaso Dios no necesita a los pecadores para probar que Él es justo? Y la respuesta es no. El hecho de que castigue a los pecadores solo es indicador de que somos pecadores, no de si Dios está en lo correcto o si es justo. Él está en lo correcto y Él es justo, existas tú o no. Pero estas personas y muchas hoy en día se autojustifican diciendo Dios me necesita. Y no es así. Eso es lo que enseña Romanos 3, 4 y 5. Romanos 3, 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿En qué bases juzgaría al mundo si necesita del pecador para ser quien es? Como lo que se dice hoy en día, de que necesitamos el negro para que haya blanco y maldad para que haya bondad. Este no es el caso. Dios es bueno, Dios es justo, estés tú o no. Romanos 9:19. Porque pues inculpa. ¿Por qué ejecutará venganza? ¿Por qué me juzgará? Esa es la idea del objetor. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si Romanos 9:11 es verdad, y dice para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, este propósito de Dios se lleva a cabo conforme a su elección, a su decisión, y no por las obras del hombre, como dice Romanos 9:16 también. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, el punto es que Dios es el que tiene misericordia y es su propósito el que se está cumpliendo. No es que nos acerquemos a Dios y le preguntemos, ¿cuál es tu propósito para mí? La pregunta debería de ser, Dios, ¿cuál es tu propósito? Punto. Entonces, si es verdad que es debido a la elección de Dios y no de las obras del hombre, ¿por qué inculpa? Él inculpa porque, pues, eres un pecador. Dios no nos debe nada. Es nuestra respuesta a Él lo que importa para la eternidad, no su respuesta hacia nosotros. Imagínate estar ante Dios y decir, ay Dios, pues habría sido mejor, pero aquella vez que yo pequé me diste un manazo. ¿De quién fue la culpa? Tuya, que pecaste, no de Dios que te dio el manazo. ¿Por qué no me mostraste misericordia o me diste otra oportunidad? Porque no le debe a nadie otra oportunidad. Un pecado es más que suficiente para merecer la ira de Dios, y es por la misericordia de Dios que seguimos vivos. Es nuestra respuesta a Él la que importa, es por eso que inculpa. No podemos estar ante Dios y decir, es tu culpa Dios porque me respondiste diferente a como le respondiste a esa otra persona. Esa es su decisión, no tiene por qué responderle a todos de la misma manera. Ahora, un Dios justo y santo nos va a juzgar a todos por el mismo estándar, pero eso es diferente a cómo responde. Entonces, el endurecimiento es algo que sucede cuando alguien se resiste a la voluntad de Dios. Y esta pregunta del versículo 19 la hace un blasfemo que está tratando de autojustificarse. Y digo blasfemo porque está delante de Dios cuestionándole la manera en la que hace las cosas. ¿Quién te crees tú para cuestionar a Dios? Es lo que Pablo le dice después. Romanos 9:19. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahora, presta atención porque un calvinista toma este versículo y hace que signifique que esta persona que intenta autojustificarse, este blasfemo, está enseñando sana doctrina, que nadie puede resistir la voluntad de Dios, que es irresistible, que lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo va a suceder y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ahora ya sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Aún así, pregunta,
¿quién ha resistido a su voluntad? El versículo 19. Y la respuesta es que muchas personas en la Biblia lo han hecho. La respuesta es esta persona que está haciendo la pregunta y no está en la voluntad de Dios, ha resistido su voluntad. La respuesta es Faraón resistió su voluntad. Cuando Moisés llegó a Egipto ante Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, Faraón no dijo, pues bueno, está bien, váyanse. No, él resistió a la voluntad de Dios. Y puede que digas, pues eso es lo que Dios siempre quiso. Dios lidió con él endureciéndolo y por eso sucedió. Pero nunca es su voluntad el hacer que los pecadores pequen. Eso es uno de los problemas del calvinismo. Ellos dicen que Dios hace que las personas pequen, que la voluntad de Dios es que algunas personas pequen y que otras no. Y no es así. La voluntad de Dios es que todos hagan lo correcto, que vivan y hagan por fe lo que Dios dijo que se hiciese. Esa es la voluntad de Dios para todos. La razón por la que inculpa es porque hay personas que no siguen la voluntad de Dios. No porque Él haya decretado que iban a pecar sin importar qué. El que Adán haya pecado es culpa de Adán y no de Dios. La pregunta es, ¿quién ha resistido su voluntad? En Job 40, versículo 2, Job, siendo el libro más antiguo de la Biblia, Dios dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. The King James dice, ¿puede el que contiende con el Todopoderoso instruirlo? Aquel que acusa a Dios, que responda a esto. Dios estaba diciendo, ¿quién va a contender conmigo y enseñarme, instruirme algo que yo no sepa? Y Job respondió en el versículo 4 del mismo capítulo, He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y esa es la respuesta del hombre de fe. Basta, Dios. Ya, no digas más. Tú estás en lo correcto, yo estoy equivocado. Tú eres veraz, yo mentiroso. Sin embargo, en Romanos 9:19, esta persona imaginaria, recuerda que Pablo está anticipando argumentos de los judíos, está resistiéndose completamente. Dios no puede hacerme eso, Él no puede juzgarme, Él me debe algo, soy descendencia de Abraham, soy un israelita. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué Dios lidió con ellos así? Porque Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con Israel, es su nación. Él la creó. Romanos 9:19 dice, ¿quién ha resistido su voluntad? La voluntad se refiere a la respuesta de Dios, a la respuesta de si muestra misericordia o endurece, y habla de la respuesta de Dios a la humanidad pecaminosa. Y esta voluntad de la que se habla aquí no es un decreto de salvación, no encontramos eso en ningún lugar del capítulo. La misma generación a la que le mostró misericordia y liberó de la esclavitud en Egipto, murió en el desierto por su pecado. Entonces, ¿qué fueron ellos? ¿Vasos de ira o vasos de misericordia? Y la respuesta es, los dos, en tiempos diferentes. Este no es un decreto de salvación. Dios no decretó, tú serás salvo y tú no, y no hay nada que puedas hacer al respecto. No, su voluntad aquí es su decisión de responder con misericordia o de responder con mano dura. ¿Y quién resistirá eso? Nadie. Él puede hacer lo que quiera. No puedes obligarlo a hacer lo que quieres. Hay lugares en la Escritura en los que puedes ver personas resistiéndose a la voluntad de Dios. Y muchas veces en los debates, la filosofía calvinista pregunta, ¿puede alguien resistir la voluntad de Dios? ¿Qué es el libre albedrío? No es algo tan complicado, ¿sí? Dios tiene un propósito, tú tomas decisiones y en muchas ocasiones tomas decisiones contrarias a lo que Dios quiere que hagas. ¿Eso arruina los propósitos de Dios? Para nada, porque tú no eres tan importante. Hay gente que tiene la idea de si el hombre tuviera la habilidad de escoger, podría arruinar el plan de Dios. Como si realmente eso pudiera ser posible. Somos humanos insignificantes. Él es Dios. Y hay ocasiones en la Biblia en las que Dios dice que se haga algo y el hombre tiene la audacia de no hacerlo. Y Dios responde a eso. Y él tiene la opción de responder con misericordia o con mano dura en juicio. Ezequiel 33:11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Esto debería decirte que Dios no decretó desde la eternidad pasada que su gloria vendría por juzgar a estos pecadores. Esto es lo que el calvinismo enseña, porque Él decreta todo. Ezequiel 33:11 dice que Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, muchos impíos han muerto y han estado ante Dios en juicio y sin haber obtenido justicia aceptable delante de Él. Continuamos leyendo, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahora, si fuera verdad que Dios decretó que esta persona sería malvada y que no hay nada más que él pueda hacer, ¿por qué es que Dios le pide que se vuelva de sus malos caminos? ¿Cómo podría? ¿Por qué le pide eso entonces? Porque puede. Puede volverse de sus malos caminos. ¿Qué le impide hacerlo? Su propia voluntad. No quieren volver de sus malos caminos. Seguimos leyendo.
volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Puedes escuchar la carga del Señor diciéndoles, aquí está lo correcto, aquí está el propósito, ya les di las promesas y todo lo que necesitan. ¿Por qué morir? Ya sabes lo que te sucederá si continúas pecando. ¿Para qué seguir en ello? Y continuaron haciéndolo. Y vemos lo que les pasó. En Romanos 9:19 tenemos a Israel incrédulo preguntando, ¿quién ha resistido su voluntad? Él no va a cambiar de opinión, no se puede negociar con él. Claro que no, Él es Dios y tiene un propósito y debemos alinearnos a su propósito. Pero no se alinearon ellos al propósito de Dios y vemos en el Antiguo Testamento que recibieron el juicio que la ley decía que recibirían, porque no escogieron la vida, sino la muerte. Deuteronomio 30:19. Vamos a Lucas 13:34. Este es un versículo en el que muchos piensan que Dios abandonó a Israel definitivamente, sin considerar que Dios ya había lidiado con Israel de la misma manera cientos de veces en el pasado. Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué dice esto? Leámoslo de nuevo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Por qué no lo hiciste, Señor? Si nadie puede resistir tu voluntad, ¿por qué no lo hiciste? Los hubieras forzado. Acuérdate que nadie resiste tu voluntad. Y Jesús dice, y no quisiste. Lo que impidió que Jesús trajera el reino en Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue que Israel lo rechazó. Ahora, Dios usó eso para su propósito. Jesús murió en la cruz y trajo salvación a todo el mundo por medio de la cruz. Y eso nos demuestra lo sabio que Dios es y lo tontos que somos nosotros. Según 1 Corintios 2 nos habla de esto. Pero aquí vemos que esto tiene que ver con y no quisiste. Él no va a cumplir su propósito en aquellos que no quieren hacer su voluntad. Y Él no les dará bendiciones a las personas que no tienen fe en Él. Esa era la condición. Siguiente versículo, Lucas 13:35. He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Les dice que no verán el reino prometido hasta que respondan positivamente a Él. Y no está hablando de personas individualmente, sino de la nación completa, de Jerusalén, de la ciudad. Esas personas en Jerusalén murieron, pero llegará el momento en el que las personas en Jerusalén responderán positivamente a Él y entonces vendrá el reino prometido. Vamos ahora a Romanos 13, versículos 1 y 2. Aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¡Eh! ¡Eso es imposible! ¿Quién ha resistido su voluntad? Aparentemente, alguien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Eventualmente vamos a llegar ahí en el estudio de Romanos, el capítulo 13, y veremos de lo que esto trata. Pero el punto de esto es mostrar que hay personas que resisten la voluntad de Dios. Si lees la Biblia verás que reciben juicio por ello. Primera de Timoteo 2:4 dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eso está sucediendo? Y aquellos que se aferran a la idea de que todo lo que Dios quiere se cumple hacen de este pasaje algo llamado universalismo. Esto dice que todos serán salvos, hayan creído en el evangelio de la cruz o no. Dicen, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, entonces todos serán salvos. Sin embargo, eso no es lo que está sucediendo. No todos han sido salvos. Dios tiene una voluntad y un propósito y no todos le entran. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 y 18 vemos a gente resistiéndose al apóstol Pablo. Aquí dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién ha resistido su voluntad? Te voy a decir de uno que resiste la voluntad de Dios, Satanás y todos sus hijos, los pecadores. Ahora, ¿ellos van a ganar? No. ¿Son más poderosos que Dios? No. ¿Pero lo han resistido? Sí. Hay muchos casos de resistencia a la voluntad de Dios en la Biblia, y no es su voluntad el que su voluntad sea resistida. O sea, no es la voluntad de Dios el que la voluntad de Dios sea resistida. Los calvinistas hacen todo un problema de Romanos 9:19 cuando no hay ninguno ahí.
Segunda de Timoteo 3:8 dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Puedes identificar personas por su resistencia a la verdad de Dios, y eso solo muestra que vivimos en un presente siglo malo lleno de personas que resisten la verdad de Dios. Romanos 9:19. ¿Por qué pues sin culpa? Porque pecaste. ¿Quién ha resistido su voluntad? Tú. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No solo está hablando de quién resiste la voluntad de Dios y quién no, sino de por qué estás poniéndote al mismo nivel con Dios como para replicarle algo. Tú no eres Dios, Él es. Seguimos leyendo. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y de aquí obtenemos esa idea de que Dios ha hecho todas las cosas como están. Hay gente que lee: ¿por qué me has hecho así? Y dice: Dios está obrando en mí, soy barro en sus manos. Hay otros que dicen que Dios nos hizo de la manera en la que Él quiere y que Él ordenó todo desde antes de la fundación del mundo, que el presidente es el que Él quiere que sea, que el país está como Él quiere que esté. Yo no creo eso. Sin embargo, de estos versículos, llegan a la conclusión de que Dios ordenó todo esto desde antes de la fundación del mundo. De hecho, las frases desde antes de la fundación del mundo y eternidad pasada no están en este capítulo. Pero bueno, hay personas que resisten la voluntad de Dios a lo largo de la historia, y hay gente que no resiste la voluntad de Dios a lo largo de la historia, y Dios lleva a cabo su propósito a través de aquellos que no lo resisten. Los creyentes, de los fieles, a través de ellos. Ese es su pueblo. Y eso es lo que Pablo está tratando de demostrar, que no todos los de Israel son verdaderos hijos de Israel o hijos de Dios, sino aquellos que creen en Él. Romanos 9:20. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No. Sin siquiera meternos en el ¿por qué me has hecho así? ¿Dirá el vaso al que lo formó algo? No. No tiene derecho de decirle algo. Él es el creador. Esta imagen que nos pinta Pablo de Dios formando algo y tú siendo la cosa formada significa que no estamos al mismo nivel que Él. Como dicen por ahí, hay niveles. Los padres pueden entender eso. Ellos hicieron a sus hijos. Ellos replican y lo que pasa por la cabeza del papá es: ¿qué rollo? Yo soy el padre aquí, yo te hice. ¿De dónde crees que vienes? El vecino no puede decirle algo así a tu hijo. Tú te metes a su terreno y te dice: fuera de mi propiedad. Pero si un niño le dice a su papá algo como: salte de mi cuarto, ¿qué va a decirle el padre? Esta es mi casa, yo pago por las cosas aquí. Es un ejemplo para ilustrar que la cosa creada no le puede decir al creador algo. No le puede decir por qué. Tenemos la idea de que Dios está sobre todo. Él es el creador de todas las cosas. Él tiene poder sobre todas las cosas. Así que, ¿quiénes somos nosotros, que estamos bajo todas las cosas, para replicarle el por qué hace las cosas como las hace? Ahora, lo que está pasando aquí es que Israel desobediente está siendo identificado como una nación de hijos ingratos. En Romanos 9:20 vemos la pregunta de la cosa formada diciendo: ¿por qué me hiciste así? Y vemos a niños ingratos haciendo esa clase de preguntas. ¿Por qué a mi hermano le diste la pieza más grande y a mí la más pequeña? ¿Por qué a mí esto y a mi hermana esto que está mejor? Eso es lo que hace un niño ingrato. Él da cosas, papá da cosas, y solo porque no te dio lo mismo que a la otra persona replicas. Dios les decía: el criterio para dar y dar la cantidad que quiera a quien quiera es mío y no tuyo, niño ingrato. Como la parábola de los jornaleros que llegaron a la última hora y les pagaron lo mismo que a los otros todo el día. Sí, él tiene derecho de hacer con lo que es de él lo que él quiera. Y aquí tenemos a Israel, quienes fueron declarados hijos de Dios en el pasado, a la nación, pero estamos aprendiendo que no todos en la nación, que no toda la nación es fiel o agradecida, y por lo tanto no todos en la nación son considerados como verdaderos hijos de Abraham. Vamos ahora a Isaías 29 para obtener un poco de contexto del por qué Pablo dice las cosas que dice acerca de Israel. Aquí veremos que esto del vaso de barro y el alfarero no es algo nuevo de Pablo. Él no estaba inventando esta cosa. Estas cosas del barro, del alfarero, en Romanos 9 son cosas que los profetas habían hablado en el pasado y que Israel era demasiado ciego para ver. Isaías 29:13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice que hablaban cosas como si lo conocieran. Están cerca con sus labios, pero no le temían.
no tenían fe en Dios, no lo amaban. Él miraba las intenciones del corazón. Versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Esto está hablando de una obra de juicio. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué pasó cuando Jesús vino en su ministerio terrenal? Hubo unos que lo oyeron, que lo obedecieron y lo amaron, pero también hubo otros que lo rechazaron, y a aquellos que lo rechazaron les hablaba por medio de parábolas. Él les dijo: ¿saben qué voy a hacer, hijos ingratos? Voy a ocultar la sabiduría y el entendimiento de ustedes. Ese será su castigo. Por otro lado, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Seguimos leyendo en Isaías 29, versículo 15. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Como si pudieran ocultar algo de Dios, como si estuvieran al mismo nivel que Dios, diciendo: yo tengo mi sabiduría y Dios tiene la suya, y ambas son válidas. No. Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¡Oh! Barro del alfarero. Eso es de lo que habla Romanos 9, ¿no? King James dice: ciertamente su voltear de cabeza a las cosas será estimado como el barro del alfarero. ¿Sí? ¿Por qué dice esto del barro del alfarero? ¿Qué es eso de voltear de cabeza, de poner de cabeza las cosas, de ponerlas al revés? Esto está hablando de que está la gente y Dios por encima de ellos, y ellos se estaban poniendo a sí mismos como cabeza, como si Dios les tuviera que escuchar a ellos. Y dice: voltearon las cosas, están al revés, y debido a eso serán como el barro del alfarero. Yo soy el alfarero, ustedes el barro, ¡smash! Y los aplastaba. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? Seguimos leyendo aquí en Isaías 29. ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 9:20. Él estaba citando el Antiguo Testamento. Pablo no estaba enseñando calvinismo o alguna nueva doctrina. Él estaba citando Isaías 29. Cuando Israel rebelde y desobediente se puso a sí mismo en el lugar de Dios, y él les dice: su corazón no está cerca de mí, y voy a ocultar la sabiduría de ustedes, voy a aplastarlos como el barro del alfarero. ¿Y quién te crees como para decirme que no tengo entendimiento? Es lo que Dios estaba diciéndoles. Isaías 29 es un capítulo que divide a Israel, ¿sí? A Israel desobediente del obediente. Y vemos a Pablo explicando lo mismo en Romanos 9, que no todo Israel es Israel, ¿sí? En cuanto a la diferencia de Israel, en cuanto al fiel y al infiel. En Mateo 15, versículos del 7 al 9, Jesús dice lo mismo que Isaías dijo en Isaías 29. Todo en el ministerio terrenal de Jesús era para el cumplimiento de profecías como las que vimos en Isaías 29. Y lo que Pablo estaba explicando es lo que estaba sucediendo, en Romanos 9, 10 y 11 está explicando lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. Porque cuando Jesús vino, él predicó el reino, y cuando este no vino, pues entonces, ¿qué pasó? Cuando el reino no vino, ¿qué pasó? Mateo 15, versículos 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto lo leímos en Isaías 29. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús vino a Israel y algunos de Israel no tuvieron oído para oír. ¿Qué obtienen? ¿Su reino prometido? No. Obtienen lo mismo que se le dio a Faraón: destrucción. Obtuvieron lo que la primera nación de Israel obtuvo en el desierto: muerte y no las promesas. Recuerda la pregunta: ¿qué le pasó a Israel? ¿Quién obtiene las promesas? Aquellos infieles, ¿no? Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Aprendemos mucho del ministerio terrenal de Jesús en los profetas, y como Pablo está hablando del ministerio terrenal de Jesús, aprendemos mucho de Romanos 9, 10 y 11 en los profetas. Vamos ahora a Isaías 30, un capítulo después. Esto está después de lo que acabamos de leer, ¿sí? Isaías 30, versículos del 1 al 3. Vamos a leer esto. Dice: ay de los hijos que se apartan. King James dice: hijos rebeldes, ay de los hijos rebeldes. Y ya vimos 2 veces en Romanos 9 declaraciones hechas por hijos que se apartan o hijos rebeldes. ¿Quiénes son estos? El pueblo de Israel. Seguimos leyendo: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. No es que no estaban tomando consejo, estaban tomando consejo de quien fuera, de ellos mismos, de otras personas, pero no de Dios. ¿Por qué no tomaban consejo de Dios? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, ojo ahí, y no han preguntado de mi boca,
para fortalecerse con la fuerza de Faraón, ojo ahí, y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Yo no creo que sea coincidencia el que Pablo hable de Faraón en Romanos 9 y que Isaías hable de los mismos hijos rebeldes recibiendo el castigo de Faraón. Es lo que dice: por haber ido a Egipto por consejo en lugar de venir a mí, y por seguir sus pecados, van a obtener lo mismo que el Faraón: destrucción. A pesar de que sean Israel, a pesar de que vengan de Abraham, Isaac y Jacob, aún así reciben destrucción porque no respondieron a mí fielmente. Y podemos ver que es lo mismo que lo que se habla en Romanos 9, de que debido a que no se alinearon al propósito de Dios, no recibieron las promesas, no recibieron el reino. Vamos al versículo 9 de Isaías 30, unos versículos más adelantito. Versículos 9 y 10 dicen: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Juan el Bautista y Jesús vinieron comunicando la ley, y la gente no entendió la ley. Seguimos leyendo, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Lo que Isaías está diciendo es que Israel no quiso la ley, querían que les dijeran mentiras, no querían que les profetizaran la verdad, sino algo falso. Luego Jesús vino, y como no recibieron, no lo hicieron, no lo recibieron, no quisieron oír lo que él les decía. Isaías 30:11, dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Mira cómo se conecta con el ministerio eternal de Jesús. El Santo es Jesús. Isaías profetiza acerca de un pueblo rebelde que no quiere oír la verdad y que no quiere que el Santo esté en su presencia. Querían que fuera quitado de su presencia. El Santo vino a Israel y no le recibieron. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y querían que fuera quitado de en medio de ellos. ¿Quiénes gritaban que lo crucificaran? Israel rebelde. ¿Ellos obtuvieron las promesas? No. ¿Quiénes las reciben entonces? El remanente de Israel. Este siempre ha sido el caso. Todo esto es algo profetizado. Esto no está hablando acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Siempre ha sido este el caso. Israel es rebelde y quiere matar a los profetas y quitar de su presencia al Santo de Israel, y no obtiene las promesas. Seguimos leyendo en Isaías 30, versículos 12 al 14. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Mira, otro vaso de alfarero. La gente lo lee en Romanos 9 de Pablo y dice: somos como arcilla en las manos de Dios y Él nos está formando. ¿Sabrán de las profecías del vaso del alfarero? Porque hay varias referencias, y siempre hablan acerca del pueblo de Israel rebelde y cómo Dios va a aplastarlos porque no se alinean a su voluntad. Seguimos leyendo. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo, a quedar destruido. ¿De dónde vino el vaso? ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el vaso? El alfarero es Dios, el vaso es Israel, y ellos fueron desobedientes, por lo tanto obtienen ira. Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¿Recuerdas la pregunta que vimos en Romanos 9:19? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ellos, Israel, respondiendo a la objeción de este blasfemo: tú, sí, diciéndole a él: tú has resistido su voluntad. ¿Por qué no regresan en descanso y en reposo y creen en el Mesías? No lo hicieron. Isaías 30:16, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Huyeron de Dios. Versículos 17 y 18. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto Jehová esperará. ¿Qué espera? Espera que su pueblo haga lo correcto, espera que sigan su propósito como prometió que sucedería. Entonces, el reino prometido no vino
en Isaías 30 ni en el ministerio terrenal de Jesús. Él espera, ¿sí? Él está esperando. Si por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿De quiénes está hablando? ¿Para tener piedad de quiénes? ¿Del vaso que acaba de aplastar o del verdadero Israel con quien tiene una promesa que cumplir? Creo que la respuesta es obvia. Versículo 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ahí está la misericordia de Dios una vez más en el Antiguo Testamento. Él es misericordioso para con los que responden fielmente a él, de acuerdo con Isaías 30, como lo vimos también en Éxodo 33. Entonces, durante el ministerio terrenal de Jesús, a aquellos que lo rechazaron y quisieron matarlo, los aplastó y no obtuvieron el reino, no obtuvieron las promesas. Es muy interesante y beneficioso al estudiar la historia de Israel y entender a lo que se refiere Pablo cuando cita estas profecías. Hay gente que cuando ve que Pablo cita profecías piensa que la iglesia automáticamente es Israel, cuando no es así. Vamos ahora a Isaías 64. Isaías 64, versículos del 8 al 12 dicen: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, barro. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son el barro en Isaías 64? Israel. Y nos damos cuenta de esto al continuar leyendo. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dice todos nosotros, está hablando en plural. No está diciendo que cada uno de nosotros somos una obra única de Dios y Él está formándonos personalmente y moldeándonos según su plan perfecto. No, Dios tiene un propósito para la tierra, y es que a través de Israel todas las naciones sean bendecidas. Y el profeta Isaías dice que Israel era obra de sus manos, de las manos de Dios. Versículo 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Suenan rebeldes? Estos son los fieles que le preguntan a Dios: ¿dónde está el reino? Tú nos prometiste algo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? Como dice Apocalipsis. ¿Recordarás la iniquidad para siempre? Aquí lo vemos en Isaías 64. Y en los Salmos también se habla acerca de esto. Versículos 10 y 11. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Quién está siendo afligido aquí? Israel fiel, no Israel rebelde. Hay dos Israel fiel e Israel infiel. Hay un Israel obediente y uno desobediente. Isaías 29, 30 y 64 dicen que Dios es el alfarero e Israel es el barro. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Siguiente versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hablando del alfarero y del vaso de barro, vimos que es una referencia a Dios y al pueblo de Israel. Sin embargo, la gente lee esto y se hacen a sí mismos el barro, hacen a Dios el alfarero de sus vidas, de su carrera, de con quién se van a casar, diciendo que Dios está moldeando su vida. Hacen esto al aplicar espiritualmente Jeremías 1:5 y Jeremías 29:11. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tenemos separadores y anuncios que dicen: Dios te conoció antes de que te formara en el vientre de tu madre y te dio por profeta a las naciones. Y no se convierten en profetas las naciones, terminan haciendo algo más con su vida. Sin embargo, en Jeremías 1:5 vemos que Dios está ordenando a una persona como profeta a las naciones. El lenguaje es singular. Él estaba hablando a una persona. ¿Y quién es esta persona? Jeremías. Él ordenó a Jeremías como un profeta a las naciones, no a todos nosotros. Aún así, muchas personas aplican este versículo y dicen: Dios me conoció en el vientre de mi madre y me ordenó como un profeta a las naciones. Y terminan cambiando el ministerio de profeta por cualquier otra cosa. ¿No sería mejor citar versículos que de hecho estén dirigidos a ti? Una vez alguien se me acercó y me dijo: Dios me habló y me dijo que este versículo aplica para mí, o me está hablando a mí. Y le digo: ¿estás seguro?
Fíjate qué está diciendo, y más adelante habla de cómo Jeremías fue llamado profeta de las naciones, pero también tanto para edificar como para destruir. Y le digo, seguro que eso es a lo que fuiste llamado, porque fíjate el contexto en el que está siendo hablado este versículo de Jeremías 1:5, y dijo, oh, ok, sí. Hay más de la historia, pero no voy a dar detalles. Pero ¿por qué no citar versículos que de hecho están dirigidos a nosotros? ¿Por qué no citar, no sé, Primera de Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? O Efesios 3:9, que dice que estamos para que todos conozcan el misterio oculto en Dios desde los siglos. O Primera de Tesalonicenses 5:16-18, que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero no, muchas personas permanecen ignorantes de la palabra de Dios y citan versículos como Jeremías 1:5 fuera de contexto. Dios ordenó a Jeremías como un profeta para que profetizara al pueblo de Israel acerca de su propósito, acerca del reino venidero, acerca de quiénes eran ellos y hacia dónde se dirigían. No todos son Jeremías y no todos son Pablo. Solo hubo ciertas personas a las que Dios ordenó. En una ocasión Dios tomó a un rey pagano y le dijo mi ungido. Y eso no significa que cada rey pagano o gobernante pagano sea el ungido de Dios. Él escogió a ese. Jeremías 29:11 es otro versículo que muchas personas toman completamente fuera de contexto. Vamos a leerlo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La NBI le da como otro sentido, lo pone todavía más bonito. Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y de ahí muchos dicen, Dios tiene planes para ti. Sin embargo, esto no está hablando de ti, no está hablando de la iglesia, sino de la nación de Israel. Lee el capítulo completo y te vas a dar cuenta de que habla de la nación de Israel siendo llevada cautiva y les dice en 70 años los voy a regresar, un versículo antes, los voy a regresar a su tierra, y es ahí donde dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pueblo de Israel. Dice Jehová, pensamientos de paz, o sea, no voy a destruir la nación por completo, no voy a abandonarlos en Babilonia para siempre, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin esperado para el pueblo de Israel aquí? El que sean una nación sobre las demás naciones, como Dios lo había prometido, y que las demás naciones sean bendecidas a través de ellos, como Dios lo había prometido. Así que no, entre comillas, puede echarlos de su tierra para siempre, porque había hecho una promesa Dios al pueblo de Israel. Tiene que regresarlos en algún punto del tiempo. Él tiene un fin esperado para ellos. Y casi siempre cuando se lee este versículo hacen el fin esperado algo acerca de tu vida, algo acerca de tu carrera. Y estos versículos los toman fuera de contexto porque piensan que todas las promesas en el libro les pertenecen, incluso las dadas a Israel. ¿Cuál es el propósito de Pablo en Romanos 9? Responder qué le pasó a las promesas de Israel. ¿Y qué responde la mayoría? Dios se las dio a la iglesia, nos las dio a nosotros. Cuando no fue así, vamos a aprender que el remanente de Israel es a quien Jesús les dio las promesas. Él les dijo, al Padre le ha placido daros el reino, manada pequeña. Se lo quitó a Israel infiel y se lo dio a Israel fiel, no a la iglesia. La iglesia no llegó sino hasta después, el cuerpo de Cristo. Él no explicó el misterio de lo que sucedió en la cruz sino hasta después, hasta el apóstol Pablo, hasta después, hasta Hechos 9, de ahí en adelante. Pero bueno, tomamos esto para dejar bien en claro que el alfarero y el vaso de barro tienen que ver con Dios y el pueblo de Israel, y no como el cristianismo hoy en día lo toma. Ya vimos en varios lugares que esto tiene que ver con el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Jeremías 18 es una buena referencia cruzada para Romanos 9. Jeremías 18, versículos del 1 al 4 dicen, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Está hablando de una casa de alfarero, literal. Dios le dijo a Jeremías que fuera ahí. Él no te dijo a ti que fueras ahí. Gente buscando la voluntad de Dios abre la Biblia en Jeremías 18 y dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y dice, pues aparentemente Dios quiere que vaya a casa de algún alfarero. Y no, eso se lo dijo a Jeremías. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Jeremías. Pero Jeremías va a la casa del alfarero, lo ve y está haciendo una vasija, pero de repente se le echa a perder en su mano.
¿Y qué hace? Hace otra, de la misma masa, como dice Romanos 9. Jeremías 18, versículos 5 y 6. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. ¿Quién es el barro? Como lo vimos en Isaías, en varios capítulos en Isaías 29, 30, 64. Israel, el pueblo de Israel. Dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios formó a Israel, y esto no es algo espiritual, o incluso antes de la fundación del mundo. Él creó a la nación en tiempo. Él hizo que milagrosamente Sarai, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, y Raquel, la esposa de Jacob, concibieran. Vimos que liberó al pueblo de Israel milagrosamente de Egipto. Dios formó la nación. Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así llama Dios a la nación. No hay otra nación que Dios formó. Jeremías 18:7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. King James lo pone como una pregunta, ¿en qué instante hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino para arrancar y para derribar y para destruir? Dios dice, ¿en qué punto destruiré al pueblo que yo creé? Así como el alfarero hizo con el vaso de barro que estaba formando. ¿En qué punto Dios destruirá su vaso? Si ellos hacen mal y continúan haciéndolo, si no se alinean a su propósito, si no se arrepienten. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, aquí, en contraste con el barro real, estas personas pueden arreglar lo estropeado. Él mira su creación y dice, están haciendo el mal. Y como él es el alfarero, dice, voy a destruir a este pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, el versículo 8 dice, pero si se convierten de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, no los va a destruir. Ellos tienen una opción aquí en Jeremías 18. Entonces, ¿en qué punto destruirá a su pueblo? Si son desobedientes y permanecen ahí. Si son infieles, si no hacen el bien a Dios. Jeremías 18:9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Una vez más, King James dice, ¿y en qué instante hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino para edificar y plantarlo? Aquí está la nación que él formó. Les promete un reino y dice, ¿en qué punto diré? Te edificaré a ti, Israel, y te daré el reino a ti, Israel, y te plantaré y te estableceré. Esa es la pregunta que hace aquí. Jeremías 18:10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vemos que esto era por sus obras. Su decisión de plantar o destruir se basa en si hacen el bien o el mal, en si son fieles o infieles, en si entran en su propósito o no. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y puede hacer otro vaso como ellos, de la misma masa. No individualmente, sino la nación. Él prometió que la nación de Israel estaría por encima de las demás naciones. Él no prometió que Paco y Rocío en la nación de Israel tendrían esa posición, sino Él se la prometió a la nación. Así que si hacías el mal y no te arrepentías, te destruía y hacía otro vaso. Eso es exactamente lo que sucedió en el ministerio terrenal de Jesús. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él fue a los que daban fruto y les dijo, se los doy a ustedes el reino, Israel justo. Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Mira la apelación a que hagan el bien. Si la apelación de Dios a estas personas para que hagan el bien, para que cambien lo que están haciendo. Jeremías 18:12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Cómo responde el malo? No te vamos a hacer caso, Dios. ¿Qué crees que le va a pasar a ese vaso de barro? Va a ser aplastado. Vimos todo esto en Isaías y Jeremías para identificar quién es el alfarero, que es Dios, y quién es el vaso de barro, que es Israel, y así poder interpretar adecuadamente lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 9, y no recurrir a la opinión popular de que cada uno de nosotros es el vaso de barro y Dios nos está formando o está trabajando en nosotros, y cuando no le gusta cómo vamos, ¡paz!, nos aplasta.
Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es la masa? El pueblo de Israel. ¿Cuántos vasos hay en este versículo? 2. ¿Cuántas personas hay en el planeta? Miles de millones. ¿No debería hablar de miles de millones de vasos? Solo hay 2 vasos aquí mencionados, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Cómo saber cuál es uno y cuál es el otro? Vimos en Jeremías 18 que es de acuerdo a sus obras. Si haces el mal, delante de Dios eres un vaso de deshonra y vas a ser destruido. Si haces el bien, eres un vaso de honra. ¿Y quién decide lo que es honroso y lo deshonroso? Dios. Él es el que dice, esto es lo honroso, esta es la ley, estos son los mandamientos. Ellos no pueden decirlo, no pueden determinarlo. Dios es el que lo hace y de eso se trata Romanos 9. Nota que dice que estos vasos los hace de la misma masa. Entonces tenemos la masa aquí, Israel, y él lo divide en 2 y hace un vaso para honra y otro para deshonra, de la misma masa. ¿Y quién es la masa? El pueblo de Israel. Por un lado tienes al Israel honorable, obediente y fiel, y por el otro al Israel deshonorable, desobediente e infiel. Unos obtienen ira y los otros obtienen misericordia. Y aquí estamos viendo lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos al siguiente versículo. Hablando del alfarero, de la masa y del propósito de Dios para Israel, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, versículo 23, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vamos a cerrar aquí el signo de interrogación, porque viene otro comentario en el versículo 24. Pero ya vimos quiénes son estos 2 vasos. De la misma masa salieron. Y ahora está hablando de vasos de ira y vasos de misericordia. Vimos ira y misericordia anteriormente con Faraón y Moisés y aprendimos que Dios, de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, Romanos 9:18. Y basado en esto de los 2 vasos, ¿a qué vaso va dirigida la ira? ¿Qué vaso fue destruido? El deshonroso. ¿Cuál tiene misericordia? ¿A cuál le edifica el reino, según Jeremías 18? ¿Cuál es el que recibe la gloria? Pues el de honra. Entonces, aunque es la decisión de Dios el dar ira o misericordia, Él dice cómo es que la van a recibir. Gloria, por hacer el acto de honra, por hacer lo que Dios dice que se haga. Bajo la ley, ira venía cuando desobedecías los mandamientos. Y recuerda, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Jesús vino a Israel, lo crucificaron y al final no pasó nada con Israel, o sea, no se cumplieron las promesas del reino. Y luego llega el remanente y le dice a Israel, tú crucificaste al santo. Hechos 2. Y ellos respondieron, pues si eso es verdad, ¿por qué no nos mata? Si es verdad, ¿dónde está su ira? Si fuera verdad, ¿por qué no vino y conquistó el imperio romano? En este escenario, en Hechos 2, puedes ver que el hombre de fe era el que estaba acusando al pueblo de Israel de haber matado al Mesías, y el hombre incrédulo, los fariseos, los que habían gritado crucifíquenlo, decían, pues aparentemente Dios está complacido con nosotros, porque nosotros no somos los que estamos corriendo, nosotros estamos en el templo, ustedes son los que están huyendo por sus vidas. Este pequeño grupo en Israel proclamaba que Jesús es el Hijo de Dios y el resto decía, ¿cómo saben? ¿Dónde está su ira entonces? Si me predicas de la ira venidera, que era lo que estaba predicando Pedro, estos son los últimos días y estaba citando a Joel, y si tú lees de dónde estaba citando Joel, está hablando de la venida del Señor y de cómo iba a venir en ira. Entonces dice, si me estás predicando ira venidera, ¿dónde está? Hasta el final de su vida, Pedro dijo que había escépticos acerca de la ira venidera. En 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, Pedro escribió esto, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, estaban diciendo, no hay ira, aquí seguimos, el templo aquí sigue, seguimos teniendo el sacerdocio. Y eso es lo que estaban diciendo estos fariseos, estas personas correteando al remanente de Israel. 2 de Pedro 3, 5, 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
hablando del diluvio. Fue igual en los días de Noé. Él dijo, juicio viene, entren al arca, y ellos respondieron, no es cierto. Y sí vino. Es lo mismo en Romanos 9. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? La ira no vino. Pablo dice que son vasos de deshonra, vasos de ira, porque no aceptaron al Mesías. Pero ¿dónde está la ira? Y esto lo leemos en este versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, no tenía miedo de derramar su juicio, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, el poder de yo soy Dios y ustedes mataron al Mesías, así que ¡pam! Ahí tienen, los aplasto. Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiénes son estos vasos de ira preparados para destrucción? Aquellos que rechazaron al Mesías. ¿Por qué fue paciente? ¿Por qué no vino en Pentecostés y erradicó a los que no creyeron según las profecías? Segunda de Pedro 3:9 nos da la respuesta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pablo está hablando de eso también, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es misericordioso, no solo para con los vasos de ira, sino también para con estas otras personas, los vasos de misericordia, para que puedan predicar y que otros sean salvos. ¡Wow! Gloria a Dios por su misericordia entonces, ¿no? Sin embargo, los que rechazan a Dios lo tomarán como una oportunidad para pecar todavía más. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo es que son preparados para destrucción? Porque hacen obras malas. Jeremías 18. No fueron preparados para destrucción antes de la fundación del mundo ni en el vientre de sus mamás, porque Dios dijo, yo sé que tú vas a hacer el mal y sé exactamente a cuántas personas vas a matar, así que te odio. Eso no es lo que sucedió. Fueron preparados para ira cuando se echaron a perder a sí mismos al pecar, cuando hicieron lo malo y no se arrepintieron, no se alinearon al propósito de Dios. Dios puede corregir las cosas, Él puede perdonar o dar misericordia, puede ponerte en su propósito, pero tienes que vivir por fe, tienes que tener fe en las instrucciones que Dios da y seguirlas. Ejemplo, el pueblo de Israel. Romanos 9:22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esa es la primera vez que la palabra gentil aparece, y no tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿De qué habla entonces? Del propósito de Dios para Israel, para la tierra. El propósito de Dios para Israel era que tuviera un pedazo de tierra y que fuera de bendición para las demás naciones, para todas las familias de la tierra. Entonces, el propósito de Dios para Israel, para la tierra, incluye a los gentiles. Siempre fue así. ¿Cómo? Israel siendo un canal de bendición para ellos, para los gentiles. El propósito de Dios para Israel era que Israel, en el reino prometido, bendijera a las naciones, les enseñara la ley, etcétera, etcétera. El propósito de Dios para Israel siempre incluía a los gentiles, gentiles como subordinados de Israel, gentiles por debajo de Israel. Había una diferencia entre uno y otro, pero estaban incluidos. Ahora, ¿recuerdan Romanos 2? En Romanos 2, Pablo habla, tal como en Romanos 9, de cómo Israel no tiene excusa. Y en Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, contra los que practican pecado. Este versículo va de la mano con Romanos 9, en que no importa lo que Dios haga, siempre va a ser según verdad. Romanos 2:3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está diciéndole al vaso de deshonra en Israel, ¿crees que solo porque eres Israel y que Dios te prometió que estarías por encima de los gentiles escaparás del juicio de Dios? Porque podían decir, pues yo soy Israel, los gentiles merecen la ira, yo no. Pero solo si eres un vaso de honra, solo si eres fiel. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios soportó a Israel las veces que lo hizo en el pasado? Para que el Israel que estaba en el vaso de deshonra pudiera entrar al vaso de honra, para que pudieran arrepentirse y ser fieles, y así todo Israel siguiera las instrucciones de Dios. Sin embargo, ese no fue el caso.
Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Dureza? ¿No vimos esto en unos versículos atrás en Romanos 9? ¿Por qué estaban duros? Porque estaban resistiendo a Dios. Dios tiene un propósito y Él no lo cambia. Este es el propósito de Dios y Él dice, esto es lo que yo voy a hacer, y si tú dices, yo no quiero hacer eso, vas en contra de Él, lo resistes. Y Dios no cambia su propósito, Dios no cambia su posición, Él permanece en Él. Entonces, entre más te resistes, más duro te vas a volver porque Él es más duro que tú en su decisión y en su posición. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces tenemos a este vaso de deshonra resistiendo a Dios y haciendo ese vaso más grande, más ira y más ira venidera. Romanos 2:6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué obtienen? Vida eterna. Romanos 2:8, pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué obtienen? Ira y enojo. Entonces, ¿cómo llegas a ser un vaso de ira, según Romanos 2, siendo desobediente? ¿Cómo llegas a ser un vaso que obtiene vida eterna? De acuerdo con Romanos 2, perseverando en bien hacer. Jesús dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero si no perseveras, si no eres paciente, no lo obtienes. Si no perseveras hasta el fin, no serás salvo. Marcos 13:13. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No solo esos gentiles paganos, sino también el Israel que no hace lo correcto. Y es lo que dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque Dios es el alfarero y Él formó la nación de Israel. Cuando su ira se derrama, ¿sobre quiénes cae primero? Sobre Israel infiel. No puede darles bendiciones a los gentiles hasta que Israel sea purificado. Así que derrama su ira al judío primeramente y luego al gentil. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Y Pablo dice que hay vasos de ira y vasos de misericordia dentro del pueblo de Israel. Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Quiénes obtienen las riquezas de la gloria de Dios primero en el programa de Dios para Israel? El pueblo de Israel. Judío primero y después el gentil. Fluye a través de los judíos a los gentiles. Y solo para aclarar, es hacia los gentiles fieles, no todos los gentiles. Entonces tenemos dos tipos de Israel, pero también dos tipos de gentiles. Los desobedientes, que obtienen la ira de Dios, y los obedientes al propósito de Dios para Israel, que obtienen la misericordia y gracia. Entender esto es muy importante para los siguientes versículos en los que vamos a ver que los que obtienen las bendiciones de Dios son los gentiles fieles y los israelitas fieles. ¿Quiénes no las obtienen? Pues los gentiles infieles y los israelitas infieles. Entonces, ¿se podría decir que los gentiles las obtienen antes que Israel? Sí, gentiles fieles antes que israelitas infieles. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque fueron fieles al propósito de Dios. Y los israelitas incrédulos, no. Ellos son como el barro en las manos del alfarero, que fueron aplastados. Entonces, en Romanos 2 vemos a los que son preparados para destrucción y a los que son preparados para gloria y misericordia, debido a sus obras bajo el programa de Israel. Ahora, nosotros no somos juzgados de esa manera en esta dispensación de la gracia. Él ha revelado la dispensación de su gracia hoy al apóstol Pablo primero y nos dice que hoy no está inculpando los pecados, sino que está presentando reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 21. Hoy Él te busca y ofrece gracia. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Tú pones tu fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y cuando pones tu fe en el Evangelio, lo cual significa que no estás resistiendo la voluntad de Dios, 1 Timoteo 2:4, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es entonces que Él te da todas las cosas gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24, no de acuerdo a tus obras. Pero no sabían nada del misterio de Cristo o de la palabra de la cruz en el tiempo del que habla Romanos 2, o sea, del programa de Israel bajo la ley en el Antiguo Testamento durante el ministerio terrenal de Jesús y al principio de Hechos. No sabían de la cruz en el pasado, no sabían el significado de la cruz, ni siquiera al principio de Hechos. No sabían lo que significó la cruz en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiempos con lo cual Pablo está lidiando en Romanos 9, 10 y 11. ¿De qué le pasó a Israel? Tropezaron. ¿Y por qué tropezaron? ¿Por qué fracasaron? ¿Qué tuvieron que haber hecho?
Ellos fracasaron en obtener lo que Dios les prometió porque fueron desobedientes y rechazaron el propósito de Dios y rechazaron al Mesías. Sin embargo, en Romanos 11 vemos que esa no va a ser su condición final. Pero vamos a seguir aquí en Romanos 9. Todavía nos falta para llegar a Romanos 11. Romanos 9, 22, 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su gloria y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Sabes qué es lo que no fue preparado de antemano desde el principio? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué fue preparado de antemano desde la fundación del mundo? Desde el principio, el propósito de Dios para el pueblo de Israel, para la tierra. En Hechos 3:21, Pedro dice, hablando de Jesús, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hablando del reino prometido, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. King James dice desde el principio. Dice que desde el principio Dios ha estado hablando de la restauración de la tierra mediante su pueblo escogido, Israel, y que por medio de ellos las demás naciones serían bendecidas. Eso es lo que ha sido preparado desde el comienzo de los tiempos. La iglesia no estaba siendo preparada, era un secreto, estaba oculto en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, y de repente, ¡wham!, se lo revela al apóstol Pablo. Y ¿dónde está la preparación de esto? ¿Sí? Este versículo habla de los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 2 nos dice que estos son los obedientes, los vasos de gloria. Por cierto, vemos gloria también en Romanos 9:4. Dice que son israelitas, de los cuales son la gloria. ¿Quién obtiene las promesas de Dios para Israel? Pues los vasos de misericordia. Israel obediente y fiel. No el Israel desobediente que persigue y mata a Pedro y compañía, y no el Israel que crucificó al Mesías y que no se arrepintió en Pentecostés. Ellos no reciben la gloria, ni siquiera la Jerusalén que fue. Vamos a usar un poco la imaginación. Ponte en el tiempo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. ¿Para qué? A lo mejor dices. Porque la Jerusalén de ese tiempo rechazó al Mesías. ¿Podemos decir entonces que la Jerusalén actual, que rechaza a Jesús como el Mesías, obtiene las promesas de Dios? No. Y muchos, entre comillas, profetas están equivocados. Solo por ser judíos y estar de vuelta en Jerusalén, en su pedazo de tierra, en Israel, no significa que obtienen las promesas de Dios. Muchos creen que solo por ser judíos automáticamente son el pueblo de Dios. Y no. Hay dos Israel. Siempre ha habido dos Israel. Vaso de ira, vaso de misericordia. El vaso al que pertenece es la pregunta que se responde con otra pregunta: ¿cómo trataron a Jesucristo? Juan 1, 11 y 12, una vez más, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto enseña que hay dos Israel, el que recibió y el que no recibió al Mesías. Dios vino a la nación y los dividió. Jesús dijo en Lucas 12:51 que vino a traer división y espada para separar al Israel fiel del infiel. Lucas 2:32 dice que vino Jesús para gloria del pueblo de Israel, pero no le dio gloria al Israel infiel. Leemos otra vez Romanos 9, 22 al 24, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo los llamó? Y esto lo vamos a ver en Romanos 10. ¿Cómo llamó Dios a estas personas? ¿Dónde fracasó Israel? Fallaron muchas veces a lo largo de la historia, pero ¿qué le pasó a las promesas de Israel desde donde Pablo estaba? Pablo hablaba del ministerio terrenal de Jesús. Algo pasó en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos que causó que de repente las promesas de Dios se fueran a otro lugar. ¿A dónde? ¿La iglesia o el remanente? Aquí dice que a los vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado. ¿Pero cómo los llamó? Jesús los llamó al reino. Él les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el Mesías, crean que yo soy el Hijo de Dios. ¿No fue así como los llamó? En ningún momento los llamó a confiar en su muerte, sepultura y resurrección para salvación. La primera vez que encuentras ese mensaje es cuando Él regresó y se lo reveló al apóstol Pablo. Y ese es el fundamento de la palabra de la cruz, el fundamento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Romanos 9:24, los cuales también ha llamado. ¿A quiénes llamó? ¿A quién llamó? ¿A Abraham o a Lot? ¿A quién llamó? ¿A Ismael o a Isaac?
¿A quién llamó? ¿A Esaú o a Jacob? ¿A quiénes llamó? ¿A todo Israel o a Israel fiel? ¿Quiénes respondieron al llamado? El remanente. Dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ese siempre ha sido el caso. Génesis 12:13 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la Biblia hay gentiles siendo bendecidos, a pesar de que Israel estaba rechazando a Dios. Lucas 7, versículos del 1 al 9, es un ejemplo de un gentil que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga. Él bendijo a la nación de Israel de acuerdo a lo que Dios dijo que debía hacer un gentil, o sea, bendecir a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y Jesús dijo en Lucas 7:9, al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él vio gentiles fieles, pero no israelitas fieles. Él ve a algunos israelitas fieles, 12 discípulos y algunos más, pero no todo Israel. En Mateo 15, una mujer cananea se le acerca y le pide un milagro porque sabía que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Ella era una gentil, y él respondió, yo no vine a ti, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, él encontró fe entre los gentiles y no entre su pueblo. ¿Qué le pasó a Israel? Rechazó a Jesús, se tropezaron con él, no lo recibieron en fe. Pero ¿quiénes sí lo recibieron en fe? La mujer cananea, de Mateo 15, el centurión, de Lucas 7, Cornelio, de Hechos 10, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pedro fue enviado a él y habló en lenguas, un gentil. Entonces, ¿quiénes reciben las bendiciones? Israel fiel y gentiles fieles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. No estamos viendo aquí una instrucción para la iglesia. En la iglesia no hay judío ni gentil. La iglesia es una nueva creación. No somos bendecidos mediante Israel. Ya no vamos a través de Israel para ser bendecidos o ser salvos. Vamos directamente a Dios por medio de Cristo, nuestra cabeza. Somos miembros de su cuerpo, no tenemos que ir a través del pueblo de Israel. No necesitamos sus pactos, no estamos bajo un principio de alfarero y barro. Estamos muertos en Cristo y somos resucitados juntamente con Cristo. Somos miembros de su cuerpo y no hay temor de ser barro delante de Dios. No hay temor de ser aplastados por Él. Solo estamos esperando que nos lleve al cielo. Hay una relación diferente en esta dispensación que cuando estaba en operación el programa del pueblo de Israel. Ahora, en esta dispensación de la gracia, si rechazas el Evangelio, no eres parte del cuerpo de Cristo y hay una relación diferente con estas personas. La salvación es personal en este tiempo, pero en el pasado tenías que ser fiel al propósito de Dios para la nación de Israel. Romanos 9:24 es la primera vez que los gentiles son mencionados en Romanos 9, y cada versículo ha estado tratando del pueblo de Israel. La única vez en la que puedes decir que no se trata de Israel es en este versículo, cuando menciona la palabra gentiles. Pero ya vimos que estaba hablando de los gentiles que bendijeron al pueblo de Israel y no de la iglesia. Lo que Pablo dice que les pasó es que Dios fue paciente con ellos y continuó ministrándoles después de haber crucificado a Jesús para que pudiera traer gloria sobre aquellos que sí creyeron en él. Dios no destruyó a Israel cuando puso a Jesús en la cruz, sino que lo resucitó, envió al Espíritu Santo, las riquezas de gloria y le dio poder al remanente de Israel para que ministrara y entrara al reino. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir sin importar cuántas personas lo rechacen. Él lo cumple a través de estos vasos de misericordia que son obedientes a su voluntad. Y tal vez pienses, ¿y qué onda con 2 de Timoteo 2:20? El contexto de Romanos 9 es Israel. Ahora en 2 de Timoteo 2 necesitas revisar el contexto. Eso de los utensilios para usos honrosos y para usos viles lo dice después de que procures presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué dice esto? Porque hay personas que enseñan doctrinas diferentes y necesitas saber lo que Dios está haciendo y diciendo ahora en esta dispensación. En 2 de Timoteo 2:18 dice que hay algunos que enseñan una doctrina errónea de la resurrección, trastornando la fe de algunos. Necesitas saber lo que Dios está haciendo y cuándo lo está haciendo. Es por eso que es importante aprender a dividir correctamente. 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él da una promesa a la nación de Israel, pero Él sabe quiénes dentro de la nación son de Él. Él sabe quiénes son fieles y quiénes son infieles. Y aquí, Pablo, hablándole a Timoteo acerca de nosotros, de la iglesia, dice que Dios sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Es por fe, y Dios que conoce los corazones sabe quién tiene fe y quién no tiene fe en lo que salva en el Evangelio.
Seguimos leyendo en 2 de Timoteo 2:19, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahora aquí está lidiando con nuestro comportamiento. Pero ahora sí vamos a leer esto de los utensilios honrosos. En 2 de Timoteo 2:20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, aquí el instrumento para honra es el que se limpia ¿de qué? De iniquidad, 2 de Timoteo 2:19. Ahora, Cristo ya pagó por nuestros pecados. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero para poder ser un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, debes limpiarte de iniquidad. Esto no está hablando de salvación, sino de tu utilidad para el Señor. Porque puedes ser salvo por gracia e ir por ahí diciendo, soy salvo por gracia, ya no estoy bajo la ley, Cristo pagó mis pecados, y no hacer ninguna buena obra. Y eso no debería de ser así. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos andar en ellas. Debes limpiarte de iniquidad y hacer las cosas que corresponden a alguien que invoca el nombre de Cristo. En 2 de Timoteo 2, eres de Cristo. En Romanos 9, no estás en el vaso de honra, sino hasta después de que Él analiza lo que has hecho. En la iglesia, por fe sin obras, estás en Cristo. Y ahora que estás en Cristo, pues comienza a actuar de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si no se limpia de iniquidad? 2 de Timoteo 2:20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces hay instrumentos honrosos y deshonrosos, pero no está diciendo que una persona que fue un instrumento deshonroso no puede limpiarse de iniquidad y volverse un instrumento honroso. Esto no enseña la idea calvinista de que Dios te ha escogido para ser un vaso de ira y a ti para ser un vaso de misericordia, y eso no lo puedes cambiar. En lugar de esto, aquí tenemos una instrucción de hacerte a ti mismo un instrumento para honra, limpiándote de iniquidad. Hay un lenguaje similar, pero tiene que ver con personas siendo capaces de decidir qué instrumento ser. Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y una vez salvos por gracia por medio de la fe, somos ordenados para buenas obras. Recuerda preguntarte siempre a quién se le está hablando y cuál es el propósito. Esto es muy diferente a Jeremías 18, en el que vemos que debido a las obras que hacen son destruidos o edificados. Eso no lo vemos en 2 de Timoteo 2. Y ahora en el siguiente versículo, muchas personas, yo incluido, pensaba, y algunas personas piensan todavía, muchas personas piensan, que un profeta de Israel estaba hablando de la iglesia, el profeta Oseas, cuando no es así. Pero pues vamos a verlo eso en la siguiente clase. Con esto pues terminamos la clase de esta semana. Espero que te haya bendecido, que hayas aprendido mucho. Yo la verdad sí he aprendido mucho al ir al Antiguo Testamento y estar viendo todas estas profecías que le dan sentido a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. No es algo nuevo que se le estaba ocurriendo al apóstol Pablo. Como el alfarero es Dios y el vaso de barro o el barro siempre es el pueblo de Israel, y cómo tenían esta relación, este pacto. Y esto me ha ayudado mucho para correctamente interpretar Romanos 9, 10 y 11 también. Pero bueno, te agradezco el tiempo que has estado tomando para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.